pero esta curación es históricamente reciente. Por ejemplo, varias curaciones milagrosas en Lourdes. Lourdes, en el sur de Francia, es muy conocida por las apariciones de la Virgen María en el siglo XIX. Un milagro ocurrió. Trataré de ello en futuras investigaciones. Además, hubo momentos en que se filmaron milagros eucarísticos, incluso en algunos casos en directo televisivo. De hecho, uno de esos casos ocurrió en Lourdes el 7 de noviembre de 1999, cuando France 2 transmitió en directo el programa Le Jour du Seigneur. En ese momento, estábamos en medio de la asamblea de todos los obispos de Francia, y 3 cardenales celebraron misa en la gran catedral subterránea de Lourdes-Saint-Pédis: el Monseñor Lustig, arzobispo de París; el Monseñor Billet, arzobispo de Lyon; y el octavo arzobispo de Burdeos. En el momento de la bendición, un anfitrión comienza a flotar. 3. Sago pone esto a pedir 5 minutos y te mostraré el extracto. Vierte tu espíritu sobre estas ofrendas y santícalas para que sean nuestras. De hecho, hay varios anfitriones, por lo que es el superior que ya está suspendido. En toda Francia, la gente que mira la misa en la televisión llama a sus seres queridos para verla en el Canal 2, pero en las iglesias los fieles están demasiado lejos para ver nada. Como si nada hubiera pasado, continúan los 3 cardenales. De hecho, ellos saben que todo está filmado y tienen que explicar su reacción al Papa y al mundo entero. Si hacen algo inapropiado, se concentran en continuar con la misa. El único comentario que quedó en vivo también fue de un fotógrafo de Francia que exclamó: ¿qué era eso? Poco después de la misa, varias autoridades eclesiásticas del domingo esclarecieron el misterio. Obispo Lustig señaló que podría haber sido una ilusión óptica. Imposible. Los videos que todavía tenemos hoy en día son de mala calidad, pero son lo suficientemente claros como para ver claramente que el moderador está subiendo. Objetivamente, la hipótesis de manipulación de vídeos es innecesaria, pues las imágenes se transmiten en vivo. Algunos incluso sospechan que la tripulación de filmación ha hecho una broma, utilizando algún tipo de soplador para levantar al presentador. No se encontró ningún mecanismo, y los técnicos de France 2 dijeron que probablemente tenían otras tareas más importantes que hacer. Otros buscan una explicación más lógica, citando la humedad. Como la suspensión ocurre en una basílica subterránea húmeda, el choque térmico del foco puede causar que la unidad inferior se expanda y, por la expansión, levante la unidad superior. Esto no es estúpido. Sin embargo, es evidente que el anfitrión inferior permanece completamente plano y que hay un hueco entre los 2 anfitriones, ya que podemos ver claramente la vestimenta del obispo a través del hueco entre los 2 anfitriones. Esta última hipótesis que algunos han tratado de plantear, incluso algunos católicos, como el reverendo Jean-Baptiste Renaudot, doctor en ciencias y profesor de la Facultad de Medicina de Montpellier. Porque sí, desafortunadamente, los católicos no son crédulos y, por supuesto, exploran todas las posibles hipótesis naturales antes de declarar un evento como milagroso y por lo tanto sobrenatural. Sin embargo, A.B. Reno nos explica que si una carga positiva aparece en las 2 superficies internas del huésped, la de arriba puede ser descargada porque 2 cargas del mismo signo se repelen mutuamente. La premisa, por supuesto, es que el pan sin levadura sea electrificable. Por lo tanto, algunos intentaron frotar a los huéspedes con un paño de lana y luego someterlos a un electroscopio que mide la carga eléctrica. No hubo resultados concluyentes. A pesar de esto, la Iglesia Católica no ha concluido oficialmente que el milagro ha ocurrido, ha dejado pasar el incidente y nunca lo ha resuelto. Algunos católicos creen que esto no es necesariamente un milagro incierto debido a esta última suposición. Después de esa frase, esta suspensión comienza en el momento de la consagración. Si es un fenómeno eléctrico, sería una coincidencia notable. Cada persona debe formar su propia opinión sobre los milagros eucarísticos. Para más información, recomiendo el libro de Jean-Marie Mathot, que enumera muchos milagros. En general, si quieres ir más allá, hay newsletteredifiant.fr que ofrece contenido de alta calidad y profundo relacionado con la fe católica. Suscríbete y pondré un enlace en la descripción. Usted recibirá un expediente de investigación cada mes con todas las pruebas. Para cerrar este cuarto misterio enigmático, aquí hay un último ejemplo de un camino que se remonta a hace 20 años. El 8 de noviembre de 2004 estábamos en Alemania y 400 personas se reunieron en la iglesia de Sebonic, donde desde hace varios años la Virgen María se había manifestado a una madre, Manuela Stark. Hacia las 6:15 p.m. empieza la adoración. Todos se agrupan alrededor del Santo Maestro para orar. El sacerdote colocó el Santo Sacramento en una nueva iglesia que había sido entregada a la iglesia hace 2 años. En el interior, los 12 apóstoles están pintados alrededor del Maestro. Después de unos 10 minutos, de repente la puerta del monstruo parece abrirse por sí sola y el dueño se mueve ligeramente hacia atrás. Encima de ella aparece un niño con un rostro encantador. Por el momento, solo los creyentes de la primera fila han visto este milagro. Al notar algo inusual, el sacerdote reubicó correctamente al maestro dentro del monstruo y cerró la puerta de forma segura, pero no pudo evitar llorar cuando el niño Jesús apareció a 1 metro de él en el divino maestro. En total, alrededor de 80 personas testificaron que durante mucho tiempo habían visto claramente al niño Jesús en el monstruo de Sebonic aquella noche.
Así, entre un huésped que flota y resiste a las llamas en Fábene, otro que detiene el tsunami en Tumaco o el fuego en Orgelay, y el huésped que sanó en La Rochelle o el Señor, los milagros eucarísticos originales son abundantes. Creo que la totalidad que constituye nuestro cuarto misterio inexplicable representa una totalidad que es difícil de explicar completamente por las leyes de la física solas, pero todavía no ha terminado. Si hasta ahora no lo has creído, mira lo que sucede. Te mostraremos algunos milagros eucarísticos recientes que he descubierto. Algún día, hace apenas unos años o incluso meses, nuestro quinto misterio inexplicable será sobre los milagros eucarísticos muy bien documentados, aquellos de Buenos Aires y Tixla. Esto es Argentina, el viernes 1 de mayo de 1992, en el número 982 de Buenos Aires, la capital argentina. Aquella noche, en la iglesia de Santa María, Carlos Domínguez asistió al sacerdote. Estos son los dos maestros acostados delante del tabernáculo de reunión. Él piensa que pueden haber caído de la capa de carbono mientras el sacerdote los colocó en el tabernáculo. Según la tradición, cuando el huésped cae al suelo, debe ser colocado en un recipiente con agua mientras se espera a que se desintegre. Eso es lo que hizo Carlos. Luego puso el recipiente de agua, en este caso un jarrón de cerámica, en el tabernáculo y se fue a la cama. Una semana después, en la mañana del 8 de mayo, Juan Salvador Carlomagno, sacerdote de la iglesia, miró por primera vez el recipiente y se sorprendió. Hay 3 elementos en el agua, como si uno de los huéspedes se hubiera dividido en 2 partes. Estos 3 elementos parecen 3 trozos de sangre, y el borde del jarrón también tiene rastros de este líquido rojo, como si el huésped se hubiera roto y la sangre fluyera de él. Como usted puede sospechar, la influencia pronto llegó a los niveles superiores, en ausencia del entonces obispo de Buenos Aires, el obispo Antonio Caracino. Muy bien informado fue su ayudante, el obispo Eduardo Millas. Luego solicitará un análisis científico de una muestra del huésped. Muy lógico. Pronto. Luego selecciona 2 médicos para el primer médico. Isabel Boto es oncóloga, es decir, especialista en el tratamiento de pacientes con cáncer. Ella intentó extraer lo que parecía sangre con una jeringa y luego lo analizó con su técnica de laboratorio, Alicia Martínez. De hecho, es sangre. Incluso afirmó haber visto células musculares en un lado de ella bajo un microscopio. La otra médica es la señorita Adelma Miriam Segovia de Sazote, hematóloga del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires. Virus significa especialista en enfermedades sanguíneas. Ella también confirmó la presencia de sangre. Pero lo más sorprendente es que ella detalló en su informe las muestras del huésped. En una ocasión, al observarlo, noté que una zona parecía latir rítmicamente. El dueño parecía latir como si fuera un corazón todavía vivo, extremadamente extraño e inquietante, ¿no? Bueno, me saltaré todos los detalles técnicos de los diversos informes médicos. Avancemos un poco. De hecho, 2 años más tarde, en 1994, otro fenómeno muy extraño ocurrirá en la misma iglesia de Buenos Aires, cuando uno nota sangre en un tanque de carbón que contiene un anfitrión sagrado, pero nunca 2 sin 3. En 1996 se produjo el último milagro eucarístico, sobre el cual se harán muchos análisis. Domingo 18 de agosto, termina a las 19 horas. Misa, un feligreso notó a los pies de un candelabro frente a una cruz, un dos maestro oculto. Compartió este sentimiento muy embarazoso con el sacerdote Alejandro Pezzi. El maestro debe haber sido abandonado por alguien con intenciones blasfemas. El sacerdote dudó en comerlo él mismo, pero estaba demasiado sucio y polvoriento. Luego le pidió a Emma Fernández, una mujer de 77 años que normalmente le ayudaba a administrar la iglesia, que la metiera en el agua y la colocara en el tabernáculo siguiendo el procedimiento habitual. Aquí vamos de nuevo. Para el 26 de agosto, una extraña sustancia roja apareció en el agua y se notificó a la jerarquía. Después de un mes, el material restante se transfiere a una botella de agua destilada herméticamente sellada y se almacena de manera segura. Luego no pasó nada hasta 3 años más tarde, en 1999. Desde el año anterior, el nuevo arzobispo de Buenos Aires no es otro que el obispo Bergoglio, que aún no se conoce, pero que se convertirá en papa en 2013. El Papa Francisco pidió nuevas pruebas científicas en julio de 1999. Luego hizo un llamamiento al independiente órgano del doctor Ricardo Castanón Gómez. El doctor Gómez es un psicólogo clínico y especialista en psicosomática, bioquímica y neuropsicofisiología. Anteriormente era un escéptico, investigó muchos casos de milagros católicos y finalmente se convirtió al cristianismo unos años antes. Él tiene la cabeza tranquila, no es ni ingenuo ni un escéptico acérrimo que se niega a creer incluso cuando se enfrenta a la evidencia. Filmarán toda la investigación, los interrogatorios de testigos y científicos junto con el presentador de televisión australiano Mike Willise y el director y abogado Ron Tesoriero, quienes estudiarán las muestras del presentador para documentar todo a fondo. El 21 de octubre de 1999 fue el propio abogado Ron Tesoriero quien selló el tubo que contenía los restos del huésped al laboratorio de análisis médico Forensic Analysis Cream Laboratory, un laboratorio de análisis médicos en California. Una botella tiene Anfitrión de Miracles 1992 y Anfitrión de Miracles 1996. El análisis científico es ciego, lo que significa que los investigadores que estudian los huéspedes no saben lo que son.
Significa que les dieron el tubo de ensayo y se les pidió describirlo. Por ejemplo, la etiqueta en el segundo tubo sellado lo indica sencillamente, significando 26 de agosto de 1996, 5 de octubre de 1999 muestras húmedas. Todas estas costosas investigaciones fueron financiadas exclusivamente por el Grupo Internacional para Paz, fundado por el propio Dr. Castanón Gómez. Todo fue filmado y grabado para asegurarse de que no hubiera engaño en cada etapa. Informe de Benora King, 1999-441. 2 muestras realizadas en 2 muestras 9441. 2 muestras realizadas en 2 muestras de ADN humano. Pero el equipo del Dr. Gómez quiere ir más lejos y espera que sus resultados sean confirmados por otros laboratorios que todavía están ciegos. Primero enviaron las 2 muestras restantes al Dr. Robert Lawrence en el laboratorio del equipo médico de la Delta Pathology Association en Stockton, California. Confirmará que las muestras son de origen humano e incluso explicará en una entrevista grabada en video el 7 de diciembre de 2000 que estos glóbulos blancos estaban activos en el momento de la recolección. Además, dice que estos glóbulos blancos sobreviven en el agua sin disolverse durante más de unos minutos, hasta 1 hora, lo cual es simplemente inexplicable una vez separados del organismo del que provienen. Sin embargo, las muestras permanecieron en agua, incluso en agua destilada, durante más de 3 años. El agua destilada es agua que no contiene minerales ni sales y detiene el desarrollo de la vida. Sin embargo, 3 años después, los glóbulos blancos siguen vivos. Incomprensible. Pero el equipo del Dr. Gómez quiere hacer las cosas bien. Ellos continuarán mostrando las muestras a varios otros científicos. Por ejemplo, para estos 3 científicos australianos, todos ellos confirmaron el origen humano de las sustancias estudiadas que, les recuerdo, comenzaron como un simple huésped de pan hecho de harina de trigo y agua. El equipo del Dr. Gómez quiere tímidamente una opinión final. ¿Quién puede proporcionar una opinión clara y autorizada? Luego pensaron en el profesor Frederick Sugibe, médico forense jefe y cardiólogo en el condado de Rockland, Nueva York. Con 30 años de experiencia, es autor de numerosos descubrimientos científicos y numerosas publicaciones, y ha realizado 10.000 autopsias. Se reunieron el 20 de abril de 2004 y la reunión fue filmada. Encontré el video original que vi en la pantalla. Tesoriero sostiene la cámara y Wilsey conduce la entrevista. El profesor Sugibe quiere conocer el origen del material a examinar, pero los 2 australianos permanecen en silencio. Luego Sugibe examina la muestra bajo un microscopio y las palabras se graban. Les mostraré todo el extracto de mi doblaje. Lo encontrarás un poco largo, pero bastante revelador. Para los que quieran ver la entrevista original, pondré un enlace en la descripción. Tejido cardíaco. Hay un infiltrado inflamatorio aquí, pero el infiltrado inflamatorio es mixto. De hecho, aquí está mezclado. En otras palabras, el tejido del corazón en sí está degenerando. En otras palabras, esto a veces ocurre tras un ataque al corazón. Una persona tuvo un ataque al corazón, pero no inmediatamente. En otras palabras, la persona debe haber vivido algún tiempo después de eso, o al menos unos días después de eso. Hay otras cosas que pueden causar este tipo de daño, similares a un ataque cardíaco en un accidente automovilístico, donde sufren un grave aplastamiento en el pecho, lo que causa daños al corazón. También puede suceder si alguien recibió un disparo en el pecho. He escrito más de 100 artículos detallados en cardiología. Soy el director de investigación cardiovascular en el Hospital de Veteranos. Soy miembro de pleno derecho del Colegio Americano de Cardiología y también trabajo como patólogo forense. Y tengo un conocimiento profundo de la cardiología. Al igual que el Dr. Lawrence en su tiempo, el Dr. Sugibe confirmó que los glóbulos blancos estaban activos en el momento en que se tomó la muestra. Después de un rato, veremos con estos glóbulos blancos sobreviviendo. Si el tejido se coloca en el agua, la respuesta es la misma que la del Dr. Lawrence hace 4 años. Se disuelven en cuestión de minutos y ya no están presentes. En ese momento, los 2 australianos revelaron a Sugibe que la sustancia permaneció en el agua del grifo durante un mes en agosto de 1996 y luego en agua destilada durante 3 años. Otra pregunta es cómo el tejido cardíaco sobrevive en el agua durante 3 años. Esta organización se mantuvo en el agua durante 3 años completos, lo cual es una gran hazaña. Eso es fantástico. ¿Estás completamente seguro de que es agua y no formaldehído lo que estamos viendo? Estamos seguros de que es agua. Es realmente difícil de creer porque este tejido muestra una excelente fijación en este lugar. Sería absolutamente extraordinario, increíble, innegablemente increíble. Más tarde señaló que después de pasar tanto tiempo en el agua, no solo desaparecen los glóbulos blancos, sino que cualquier otra célula humana también pierde cualquier forma reconocible.
No fue hasta más tarde, para su gran sorpresa, que se le reveló que el material provenía de un anfitrión divino. Tugibe nos dice que el anfitrión se convierte así en un corazón que ha sufrido mucho, lo que inevitablemente recuerda a Jesús en la cruz, que murió de sufrimiento extremo. Una vez más, para los que quieran, pondría toda la entrevista en la descripción. El informe final sobre la bahía de Fuji se publicará en marzo de 2005. Lo que solo ocurrió en Buenos Aires es tan sorprendente, ha sido bien demostrado por varios científicos y ha violado tantas leyes físicas como para convencer completamente de que los milagros eucarísticos realmente existen. De hecho, aquí mismo tenemos al menos 3 milagros en uno. Primero ocurrirá la transformación del pan en un corazón. En segundo lugar, este corazón ha estado conservado en agua destilada durante varios años. En tercer lugar, los glóbulos blancos todavía están vivos años después. Lo más impresionante es que el milagro eucarístico de Buenos Aires es solo uno de los muchos otros milagros eucarísticos recientes. La diversidad de fenómenos, su diversidad a escala mundial es segura. Por ejemplo, recordar las fotos que les mostré en la introducción. Tendremos una discusión detallada sobre este tema el 22 de octubre del año 2006 en Tixla, México. Más de 1 centenar de personas asistieron al retiro espiritual de fin de semana dirigido por 2 sacerdotes, Leopoldo Roque y Raimundo Reina Esteban, apodados Padre Rayeto. La misa de este domingo se celebró en el ayuntamiento, ya que 600 personas no eran adecuadas. En la capilla de la iglesia de San Martín, 2 monjas ayudan a distribuir la Eucaristía durante la Eucaristía, en la que los católicos se acercan a recibir a Jesús. De repente, la hermana Arely Marroquín, una de las 2 monjas, se detuvo frente a la fila de fieles, con la cara pálida. Ella regresó al altar con lágrimas en su rostro, se acercó al padre Lato y le mostró un kiborim cuyo amo estaba manchado de sangre. Tiene una textura húmeda y quebradiza, por lo que un pequeño fragmento se desprende cuando se toca suavemente. El padre Lato y el padre Leopoldo hablaron rápidamente hasta que el padre Lato gritó: "Es un milagro que haya mostrado públicamente al anfitrión con unas gotas de sangre fresca". Toda la asamblea, la gente se conmovió, algunos aplaudieron y otros derramaron lágrimas. Bueno, en el punto de interés. Usted y yo creemos que lo que nos preocupa es el análisis científico posterior. El paralelo con el milagro eucarístico de Buenos Aires es sorprendente y ambos están muy bien documentados. Me gustaría ponerlos todos en el quinto misterio inexplicable, el milagro eucarístico, concreto, y el método ya es el mismo. Una vez más, el equipo de Castanón Gómez, conocido por su profesionalidad y rigor, fue encargado de supervisar todo. Al igual que en Buenos Aires, las muestras selladas fueron enviadas a ciegas a varios laboratorios científicos independientes, lo que significa que no se les notificó de las muestras. Fragmentos, en realidad. Máquina principal. Después de muchos años de investigación, el 25 de mayo de 2013 se organizó una conferencia en el Auditorio de Sentimientos, Chilpancingo, para presentar los resultados de la investigación. Está disponible en YouTube y también pondré el enlace en la descripción. Las conclusiones del laboratorio son siempre las mismas que las de Buenos Aires. En cuanto al anciano A, en primer lugar, de hecho, se encontró sangre humana. Por ejemplo, el laboratorio Genebigis de La Paz, Bolivia, confirmó la presencia de hemoglobina, una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos. Durante la sesión, la doctora Susana Pinel apareció en la pantalla para realizar una prueba para detectar la hemoglobina humana. Entonces, curiosamente, 2 estudios independientes y distintos, utilizando diferentes metodologías, terminaron con la misma conclusión. La sangre humana proviene del pan del huésped. En uno de estos estudios, el doctor Eduardo Sánchez Lazo, director del laboratorio forense de la empresa mexicana, demostró que la sangre no podía venir del exterior y mojar la superficie del huésped. Me saltaré los detalles técnicos, pero otra conclusión común de los laboratorios es que la sangre es del tipo AB. Bueno, como el anfitrión lanciano en Buenos Aires. Sin embargo, no se investigaron los grupos sanguíneos. Entonces, la muestra analizada corresponde nuevamente al músculo cardíaco, que sufrirá un gran daño o experimentará un trauma significativo. Esta es la opinión de todos los científicos, como el doctor Marco Blanche Anaya, cardiólogo del nuevo Hospital de Boca Grande, Colombia, quien cree que las personas con este tipo de corazón sufren un ataque al corazón o están sometidas a estrés severo. Entonces, como aún no ha terminado, bajo una capa de sangre coagulada, la sangre fresca todavía está en contacto con el huésped. Es cierto que en febrero de 2010, 4 años después del milagro, el ingeniero Fernando Rodríguez Pérez, especialista en imágenes, llegó a Tixla y visitó la capilla donde se conserva el milagro. Dejó el instrumento a pocos metros del hotel. Incluye un microscopio digital de alta potencia que emite luz blanca y ultravioleta. Sus estudios de escaneo microscópico revelaron que la sangre fresca todavía estaba presente en la parte teñida del huésped. Debajo de la superficie de la sangre, aparentemente coagulada, es un descubrimiento impresionante, teniendo en cuenta que han pasado más de 3 años desde que ocurrió el milagro. El espesor del cuerpo se inspeccionó usando la técnica de luz infrarroja y se llegó a la misma conclusión: la sangre sale de adentro. Así, las preguntas que preocuparon al obispo antes de la investigación finalmente encontraron respuestas. Las manchas rojas no fueron añadidas por alguien malicioso y la sangre salió inexplicablemente del cuerpo del huésped. Por último, como en Buenos Aires, el último pero no menos importante factor es la presencia de glóbulos blancos vivos.
Una vez más, los glóbulos blancos no pueden sobrevivir más de unos minutos a unas pocas horas, separados de los organismos vivos y sin técnicas especiales de conservación. Sin embargo, más de 3 años más tarde, los científicos pudieron encontrar varios glóbulos blancos vivos, uno de los cuales, llamado macrófago, incluso quedó atrapado en un portaobjetos durante su trabajo de fagocitosis de fragmentos de grasa. En resumen, la conclusión del milagro de Tixla es muy similar a la de Buenos Aires y no menos impresionante. Sin embargo, este milagro ocurrió en otro país y fue analizado por otros científicos. Por lo tanto, los milagros de Tixla y Buenos Aires son milagros concretos muy bien documentados y constituyen nuestro quinto misterio inexplicable. Pero todavía no ha terminado. Now let's move on to the sixth unexplainable mystery, which is all the other Eucharistic miracles that have taken place in the last 15 years up to today. Sí, los milagros eucarísticos continúan después de 2006. Presento un caso bien documentado que ocurrió en 2008, otro caso sólido que ocurrió en 2013 y varios casos que podrían haber ocurrido hace años o incluso meses. Esta vez estábamos en Sokolka, Polonia, un pueblo de 20.000 habitantes, domingo por la mañana, 12 de octubre de 2008, en la iglesia de San Antonio de Padua. La misa a las 8:30 am fue presidida por el padre Filip Strabowski. El padre Jacek Ingilewicz de los fieles le ayudó en la distribución de la Eucaristía. La persona que recibió la Eucaristía notó a un anfitrión en el suelo y debe haber sido uno de los sacerdotes que se había ido unos minutos antes de su llegada. Sin decir una palabra, la señora tocó la pierna del sacerdote y echó un vistazo a los escalones donde estaba su amo. El sacerdote lo recogió, pero como estaba sucio, decidió no comerlo, sino que lo sumergió en el pequeño recipiente de plata que ya estaba en el altar para lavarse las manos. Later, the host is carefully and gently transferred the same day into a large glass jar that is placed in a safe in the sacristy. The sacristy is a room next to the church where the priest prepares and stores the objects used in the mass. Well, you know the routine. You can guess what happens next. O el 19 de octubre, la sacristá responsable del cuidado de la sacristía y de todos los objetos de la iglesia, hermana Julia Dubowska, abrió la caja fuerte. She waits for him. El huésped se ha disuelto en agua. Ella miró el jarrón, donde el agua todavía era muy clara. Pero muy. He was surprised to discover that a part of the host had not yet dissolved and was partially covered by a solid blood-red clot similar to a blood stain, about 1.5 centimeters in size. Sister Julia immediately called the priest in charge of the church, Father Stanislav Nijisko, who was also the only one who carried the key to the safe. Los obispos fueron notificados rápidamente y pidieron proteger al maestro. El 30 de octubre, los restos del dueño fueron colocados en una pequeña tela llamada cabo. En él está bordada una cruz roja muy llamativa. El anfitrión será retirado para su análisis a mediados de enero de 2009, y hoy, años después, todavía se puede ver la tela con manchas de sangre roja mezclada con los brazos de la cruz bordada. El 7 de enero de 2009, a petición del obispo, el moderador fue inspeccionado. He notado varias cosas interesantes. En primer lugar, 2 expertos de la Universidad de Białystok fueron seleccionados para examinar los restos del anfitrión, y tengo que decir que rara vez he visto un currículum así. El primer experto, el profesor Stanislaw Sielkowski, ha publicado nada menos que 286 publicaciones científicas internacionalmente reconocidas en PubMed. For those who don't know, PubMed is a website where you will find a large number of articles and scientific studies on health and medicine. It is somewhat like a gigantic online library for doctors and researchers, and one of the most recognized in the world. Otra científica seleccionada para examinar el anfitrión es la profesora Maria Elżbieta Somaniak-Latowska, quien tiene más de 100 publicaciones sobre PubMed. Además, un detalle interesante, cuando la profesora Latowska toma una muestra que piensa que parece un coágulo de sangre, porque desconoce el origen, una parte del huésped que aún es blanco está presente, como si fuera inseparable del coágulo. Allí, nuevamente destacan las conclusiones a las que los 2 investigadores llegaron de forma independiente. Su informe indica que la muestra era tejido del músculo cardíaco, o de todos los tejidos de un organismo vivo. El músculo cardíaco es el más similar. Es parte de un corazón y especifica que provienen del corazón. Está a punto de morir. La primera vez que lo leí, confieso que lo miré un poco. ¿Pasa un poco a través de él? No hay comprensión real, así que déjame hacerlo de nuevo. No estamos hablando del corazón de una persona muerta, sino de un corazón vivo que está sufriendo. Espero que este video no sea demasiado técnico, así que me salto la explicación científica de esto. Pero para aquellos que quieran saber más, la mayoría de las fuentes que comparto en este video provienen de la investigación del cardiólogo Franco Serafini, quien estudió los milagros eucarísticos y escribió un libro llamado El cardiólogo examina a Jesús. La versión francesa estará disponible pronto. Voy a poner todos los enlaces en la descripción. Otra cosa increíble sobre este milagro de Sokolka es que las fibras del músculo cardíaco, que significan la paz del corazón humano y la sustancia del huésped, son básicamente solo harina de trigo y agua. Les recuerdo que estamos conectados entre sí de una manera inexplicable, como si estuvieran interesados. La interpenetración altamente estrecha y microscópica entre las 2 sustancias es notable y no puede lograrse por cualquier tipo de instrumento diseñado por el ser humano y actualmente disponible.
Esto es lo que señala el profesor Latowska, y para él es un argumento para demostrar que esta muestra no puede haber sido creada por humanos. Al final, como en Buenos Aires o Tixla, después de tanto tiempo, la preservación del anfitrión y la tranquilidad en el agua es inexplicable. Bueno, vamos a avanzar 5 años más. Es Navidad 2013, todavía en Polonia, pero esta vez en el otro lado del país, en Lenox. Se produjo un incidente similar al de Sokolka. Un huésped creado cayó a la tierra y fue colocado en un cáliz. Disolver con agua. El 5 de enero de 2014, un sacerdote notó que una parte del anfitrión que se había vuelto rojo se había separado del resto. Este efecto se remonta al obispo Stefan Schitt, quien solicitó un análisis científico primero en la cercana Universidad de Wrocław, seguido de pruebas adicionales en la Universidad de Cheszank. Lo que realmente me gusta es que los procedimientos son incluso más estrictos que los supuestos milagros. Por lo tanto, se tomaron 15 muestras de los fragmentos del huésped y todos los procedimientos se realizaron paso a paso en presencia de testigos oculares y fotógrafos. Incluso mezclaron las muestras con otras muestras de huéspedes no dedicados del mismo lote de producción que el huésped milagroso. Bueno, si vuelvo a ver las conclusiones de todos los científicos, mi video podría ser un poco repetitivo, así que no tendrás nada en contra de mí, pero esta vez lo mantendré breve. De todos modos, si quieres profundizar, sabes qué leer. Básicamente, como era de esperar, la conclusión es siempre la misma que en cualquier otro lugar. Hay sangre humana y músculo cardíaco que corresponden al corazón de una persona viva en dolor. En resumen, es desconcertante y difícil de entender en todos los sentidos. Hoy en día, los restos del dueño han sido colocados en la tela de cabo, como en Sokolka. Además de Buenos Aires, Tixla, Sokolka y Lineca, también tenemos anfitriones que derramaron sangre en Guadalajara, México, en 2013. Míralo por ti mismo. Pero el milagro eucarístico continúa hasta el día de hoy. De hecho, aunque son bastante raras, con las numerosas masas diarias en el mundo ocurren frecuentemente. Por ejemplo, el 30 de noviembre de 2018, en Springbrook, cerca de Buffalo, Estados Unidos, en la iglesia de San Vicente de Paul, un sacerdote volvió a notar que un anfitrión se convirtió en un mar de tela roja después de pasar varios días en una botella de agua. Excepto esta vez, el efecto sube en la jerarquía. El obispo local, Mr. Richard Malone, no quería escuchar esto y ordenó destruir los restos del maestro. Habrá escándalo y muchos católicos estarán enfurecidos porque es Jesús quien aparece en el anfitrión. Destruir los restos es terrible y también porque podemos perder otro reconocimiento de un milagro eucarístico, pero esto muestra que la iglesia no tiene prisa por reconocer milagros. Tenemos algo increíble. Priva a la gente del reconocimiento de los milagros potenciales. La iglesia como institución a menudo, muy vacilante sobre cualquier cosa. El fenómeno sobrenatural, pero más recientemente en 2023 en Estados Unidos, en Thomaston, el 5 de marzo, en una misa, una persona que recibió la comunión perdió a los anfitriones, que se dice se multiplicaron. Puede sonar extraño, pero ha pasado a lo largo de la historia. El sacerdote decidió hacer una pequeña declaración al finalizar la misa que fue grabada. Póntelo y lo discutiremos. Hablemos de ello más tarde. Es difícil de decir, ya sabes, de alguna manera. Honestamente, cuando piensas en ello, es Dios quien nos lo dio de maneras misteriosas. Lo interesante es Dios. A veces se nos da. Sucedió en una. Extraño, inexplicable, misterioso. Camino extraño y uno de nuestros. El sacerdote eucarístico perdió uno. Sin embargo, no lo lograron de la manera que se esperaba originalmente. De manera inesperada y sorprendente, hay una gran cantidad de anfitriones adicionales entre los cyborgs. Dios lo reproduce de una manera constante y sin cesar. El apoyo es proporcionado por Dios, lo extraño es Dios. Ha ocurrido, observado con gran atención por uno de nuestros hombres. Sacerdote eucarístico. Como probablemente hayan notado, ¿quién te dio la Eucaristía hoy? Es realmente genial que Dios haga esto. Estas cosas, cuando nos damos cuenta de lo que hizo, son realmente geniales. Lo que sucedió hoy es innegablemente muy poderoso, increíblemente aterrador, muy real, innegablemente muy impactante. Pero también sucede hoy. Ellos lo son. En el proceso de mata a un anfitrión, de repente más. El dueño está ahí. Así que hoy no solo tenemos el milagro de la Eucaristía, pero en realidad hay milagros mayores. Como puedes ver, ciertamente no tenemos una prueba tan sólida como los otros milagros que te he mostrado antes. Pero uno no puede evitar preguntarse qué razón tiene este sacerdote para mentir.